Muy buenas noches, mi nombre es Sheresada Yemisel Surizaday de León Abundis y en este momento realizaremos la tarea número 2 denominada webinar poniéndote en lugar del juez relativa a la materia Seminario de Estrategias de Defensa Oral en materia mercantil laboral correspondiente al doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En este caso tuvimos la oportunidad de analizar un par de videos correspondientes a la audiencia de juicio, donde fueron descargadas las pruebas tanto de la parte actora como de la parte demandada. Desafortunadamente, y tal y como podrían haberlo visto el resto de los compañeros, al hacer falta la audiencia preliminar donde se realiza la depuración procesal y se fijan efectivamente las pretensiones de las partes, así como las excepciones y defensas planteadas por las mismas, resulta ser sumamente complicado el determinar si se cumplen o no con los requisitos de la acción propuesta. En este caso en particular me resulta extraño suponer que la parte actora está demandando la rescisión del contrato con la aseguradora AXA. Esto en el entendido de que las pruebas se tratan sobre un hecho de tránsito donde si bien es cierto existe una cobertura por parte de AXA como el asegurador del vehículo que causa el percance, esto es del tractocamión, no menos cierto es que la parte actora está reclamando el pago del costo que él está señalando como propio del vehículo con las mejoras que se hicieron y no así de lo que está certificado o evaluado conforme a la guía conocida de forma popular como el libro azul. En el caso en particular podemos ver que los interrogatorios y contrainterrogatorios de ambas partes hacia ambos peritos, sin que exista el perito tercero en discordia, no prueban como tal ni dan fundamento a la pregunta planteada durante la actividad. Esto es porque, repito, que no forma parte de lo que se está expresando como tal dentro del juicio y de la audiencia de juicio, una acción que demande la nulidad del contrato. Resultaría ser ilógico el solicitar la nulidad del contrato cuando lo que yo estoy pidiendo es que se pague la reparación del daño del vehículo. Siendo así, lo que nosotros podemos analizar en este punto y también desconociendo la sentencia que no se encuentra ni en YouTube ni por parte del abogado postulante, que es el que sube estos videos, que bueno, como yo, una persona que postula en la Ciudad de México, les puedo decir que sí es conocido, pero es conocido por realizar trabajo francamente deficiente. No es un abogado que tenga una amplia experiencia o una gran cartera de juicios ganados en contra de las aseguradoras. Y esto tiene que ver con dos razones que nosotros tenemos que tener en cuenta como primordiales. La primera es que los contratos con seguros, si bien es cierto tienen una naturaleza mercantil, los mismos se encuentran regulados por la Profeco. Esto es, todos los contratos con los que los particulares adquieren este servicio de seguros de responsabilidad limitada, de daños a terceros o incluso una cobertura amplia, son contratos que se encuentran prehechos. Esto significa que son contratos que son avalados por la Profeco y por la Conducef. Son conocidos como contratos de adhesión. Las partes no pueden modificar los mismos. Es una autoridad la que ya avaló que el contrato cumple con la medida mínima exigida por la ley para que el mismo tenga una validez. Por lo que no se puede argumentar de ninguna forma un vicio del consentimiento para nulificar la firma del mismo. Ahora bien, dentro de las pretensiones de la actora, que en este caso estamos hablando de un pago de la pérdida del vehículo al monto que ellos consideran que tiene porque tuvo modificaciones de rally, también es cierto lo que maneja o lo que nos expone en los argumentos de cierre el abogado de la aseguradora. Y esto es
que toda cobertura adicional debe de ser contratada como tal por la parte. Entonces, si el vehículo es asegurado como un vehículo estándar, aún así sea un vehículo GTS o GT que tenga una denominación de fabricante diferente. Nosotros tenemos que recordar que los vehículos son valuados, son categorizados por los fabricantes dentro de este libro azul según las características del mismo, ya sea una mejora en maquinaria, una mejora en sistemas de seguridad o alguna otra condición propia del vehículo que incremente su valor. El propio libro azul también es muy específico al decirnos que no se encuentra la totalidad de modelos o versiones que existen en el mercado, por lo que se deberá de estar a la versión que sea más próxima. Si bien es cierto lo que nos informa la parte actora es que el vehículo que ellos adquirieron es un GTS, un Gran Turismo Sport o un Gran Turismo Super, el libro de azul maneja lo que es un Gran Turismo. La categoría de Super se la da el acabado de interiores del vehículo. Esto es, y digo, conociendo la materia, muy seguramente se trata de asientos de piel o asientos con algún tipo de aditamento, ya sea de regular temperatura o de dar masaje. Aditamentos súper o especial que no afectan motor, carrocería o en su caso especificaciones técnicas que tuvieran que ver con el percance, ya sea en materia de tránsito terrestre o de evaluación del vehículo. En este caso lo que nosotros podemos ver es que las pruebas presentadas por las partes y tendrían que ser en su caso consecuentes con la acción planteada y las excepciones y defensas impuestas no corresponden a la acción que se plantea dentro de la pregunta. Esto es, yo puedo apreciar dentro de la audiencia de juicio y al conocer las pruebas desahogadas por ambas partes que la pretensión de la actora no se encuentra colmada, sea cual sea esta, si estamos hablando de una nulidad del contrato, no se encuentra colmada, toda vez que al tratarse de un contrato de adhesión previamente verificado y sancionado por la Procuraduría Federal del Consumidor, o en su caso con la Conducef, de la defensa de los consumidores de servicios financieros, estaríamos hablando de un contrato en donde no existe la posibilidad que existiera algún vicio del consentimiento, dolo, error, mala fe o lesión, toda vez que quien lo contrata es porque lo conoce. Nosotros nos acercamos a las aseguradoras según nuestras necesidades, por lo que no se podría argumentar esta parte y no podríamos estar hablando de una nulidad del contrato. El contrato es claro en sus términos, aprobados por esta autoridad donde nosotros firmamos. En el supuesto donde nosotros, y qué es lo que yo me imagino que está planteando en el caso particular, la parte actora está reclamando el pago respecto del vehículo, toda vez que se aseguró el propio vehículo en sus condiciones. Me parece que esa acción tampoco sería procedente, por lo que el reclamo del monto total del desperfecto o de la pérdida total del vehículo por el impacto es muy superior a lo evaluado por el libro azul, situación que tampoco es correspondiente, porque dentro de las cláusulas de los contratos de seguros, de la forma en la que lo está planteando el abogado de la demandada, esto es de aseguradora AXA, se tendría que haber contratado una póliza adicional por lo que hace a las mejoras o digo cualquier modificación que pudiera ser la que ellos plantean. El hablar de un vehículo de rally, podrían ser situaciones tan complejas como un cambio de motor o tan simples como simplemente ponerle una pintura diferente, tal vez una parte, un escape de deportivo, no sé, son situaciones que nosotros no conocemos y que pareciera ser que tampoco conocen los peritos en tránsito terrestre y en la evaluación del vehículo,
porque el abogado de la parte demandada y el perito, perdón, de la parte demandada y el perito de la parte actora manifiestan que únicamente pudieron realizar su dictamen respecto de las fotografías y no así del vehículo. Entonces, pues por ahí también estamos viendo una pericial deficiente presentada por ambas partes. En este supuesto donde nosotros como juez tenemos que ver la validez de las pruebas desahogadas respecto de la pretensión de la actora, nosotros podemos ver que las mismas no se encuentran colmadas. Al no probarse la acción en la totalidad planteada por la parte actora, aun y cuando las excepciones y defensas planteadas por la parte demandada fueren insuficientes, no estaríamos en posibilidades de realizar una sentencia condenatoria respecto de este asunto en particular. Resulta ser muy interesante ver cómo después de esta parte escrita de depuración procesal, nosotros nos enfocamos en una audiencia de juicio donde se desahogan pruebas interesantes al ser periciales, al existir esta interrogatorio y su contrainterrogatorio, que nos permite ver las habilidades de ambos abogados sin que las mismas vayan hacia un objetivo claro respecto de probar la acción planteada dentro de la demanda. Lo único que yo podría sugerir para cualquier ejercicio posterior con esta naturaleza sería que también se nos proporcionara, por lo menos de forma sucinta, la parte escrita del expediente para estar en condiciones de emitir una sentencia dentro de este webinar que pudiera ser correspondiente en su totalidad al expediente. Por mi parte sería el análisis que propongo respecto del asunto planteado y agradezco mucho la atención prestada al presente. Buenas tardes.